Mis amados hermanos, amigos, familia, no sabe el gusto que me da saludarlo nuevamente. Por favor, permítame darle la bienvenida a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Como usted sabe, estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos y permítame decirle, la verdad, para mí esta lectura ha sido muy enriquecedora, me ha disipado muchas dudas. Siguen quedando preguntas, pero estoy completamente seguro que mientras vayamos avanzando, el Señor nos irá mostrando la verdad acerca de su palabra y del mensaje que quiere darnos a través de esta lectura. Si usted tiene su Biblia enfrente, entonces estaríamos listos para comenzar a leer el capítulo número 5. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo ya nos explicó con mucho detalle que la justicia de Dios, la justificación de Dios es por medio de la fe. Entonces ahora Pablo nos va a decir o nos va a empezar a platicar los beneficios de esa fe, los resultados de ser justificados. Entonces, mire, él empieza diciendo justificados, como diciéndonos, a ver, ya vimos cómo es que recibimos la justicia. Entonces, ahora que ya sabemos que estamos justificados por medio de la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, cuando escuchamos hablar de paz, inmediatamente nos hace clic en la cabeza y pensamos en que estamos tranquilos, estamos a gusto, ya no tenemos conflicto. Pero Pablo está hablando de la paz que hemos ganado, que hemos obtenido con Dios. No está hablando de una paz interna nuestra, está hablando de la paz que se ha generado entre Dios y nosotros. ¿Qué significa? Que obviamente había guerra, que obviamente había una diferencia, que obviamente era imposible acercarnos a Dios porque no había una relación correcta, y al no haber una relación correcta no hay paz. Pablo nos está diciendo que a través de la fe tenemos paz para con Dios, y esto obviamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, entonces él empieza diciendo justificados. ¿Qué significa eso? Justificación, mi amado hermano, es una declaración legal que vuelve algo injusto en justo. Entonces, cuando nosotros somos justificados por medio de la fe, estamos diciendo que habíamos sido declarados injustos, pero gracias a Jesucristo y al precio que Él pagó en esa cruz, ahora somos justificados, somos declarados justos. Gracias, Padre, por ese regalo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, mire, uno de los resultados de la justificación es que tenemos paz con Dios. Ya no hay una enemistad con Dios, ya no hay un pleito con Dios. Dios ya no tiene problema
en acercarse a nosotros, en revelarse a nosotros, porque hemos sido declarados justos. Entonces ahora esa justicia, esa justificación también nos va a dar acceso por la misma fe, la fe que ya nos salvó. Esa misma fe nos va a dar acceso a la gracia, al favor de Dios, al regalo inmerecido de parte de Dios. Y Pablo añade algo, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire qué interesante lo que dice Pablo, porque está hablando que podemos tener la fe, podemos haber sido justificados, podemos tener acceso a esa gracia, pero también podríamos no estar firmes. Y esto pareciera una invitación de Pablo a que permanezcamos firmes en la fe, a que permanezcamos firmes en la fe. Eso significa, mi amado hermano, que pueden venir golpes que nos hagan tambalear, pero usted y yo debemos determinar ante cualquier circunstancia mantenernos firmes en esa gracia, en ese regalo, no andar dudando de si es lo correcto o no, sino caminar hacia Él, hacia Jesús, hacia ese regalo, ese favor que Él nos dio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces ya nos dijo Pablo, tenemos paz para con Dios y tenemos acceso directo a esa gracia. Y termina diciendo el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros sentimos satisfacción, nosotros sentimos gozo, alegría, porque estamos caminando hacia la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Poder estar en la gloria de Dios, poder disfrutar de la gloria de Dios. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario abrió muchas puertas. Mi hermano, usted y yo decidimos caminar hacia esas puertas. Las puertas están abiertas, pero si usted no camina, si yo no camino hacia esas puertas, en balde están ahí. Acción, mi amado hermano, toma de decisiones, decidir ir hacia eso. Versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, y no solo esto, hay más resultados de la justificación, hay más, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso previo, pareciera que Pablo nos dice, oigan, tienen que estar firmes en la fe. Se tienen que gloriar en la esperanza de la gloria de Dios, pero también deben saber que van a venir tribulaciones. Y ante esas tribulaciones también debemos gloriarnos. ¿Por qué habríamos de gloriarnos en medio de una tribulación? ¿Por qué habríamos de gloriarnos en medio de una situación difícil? ¿Cuál es la razón de que yo me sienta satisfecho o que haya cierto contentamiento en mí cuando estoy atravesando por una situación complicada? Nos lo va a explicar Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que
esa tribulación va a producir en nosotros paciencia. ¿Qué es esto? Pues que la tribulación, lo que nos está sucediendo, va a generar un efecto en nosotros. ¿Cuál efecto? Vamos a aprender a esperar en Dios. Va a producir en nosotros paciencia. Saber esperar en Dios, saber que sus tiempos son perfectos, saber que si esto está sucediendo en este momento es porque así tenía que ser. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es todo un proceso, mi amado hermano, que todavía no termina. Pero mire, cómo esa circunstancia difícil me va a enseñar primeramente a esperar en Dios. Y a través de ese esperar en Dios, de alguna manera estoy siendo probado. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué tan firme es nuestra fe? ¿Qué tanto confiamos en Él? ¿Qué tanto esperamos en Él? ¿Qué tanto creemos que sus pensamientos son realmente de bien para mí, para nosotros? Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Fíjese cómo nos fue llevando de una situación complicada al punto de no avergonzarnos por lo que está sucediendo. Porque uno está en una situación difícil y no falta el inteligente que dice, pues seguramente hicieron algo mal. Pues seguramente se equivocaron en algo. Pues no, Señor. Estamos aprendiendo, estamos siendo pasados por un proceso. Y le voy a decir algo. Terminado el proceso, porque seguimos en el proceso. Mismo Pablo, a la altura que él ya tenía, él decía, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Si Pablo decía eso, pues cuánto más nosotros. Entonces, estamos siendo pasados por un proceso. Vino la tribulación, esa tribulación nos está enseñando paciencia. La paciencia nos va a llevar hacia ser probados, y ser probados nos va a llevar hacia generarnos una esperanza misma que no nos avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nunca los voy a dejar solos, dijo Jesús. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Y mire, aquí estamos aferrados a Él y a sus promesas. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Padre. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir,
A lo mejor por ahí en la vida te encuentras a una persona que es capaz de entregarse por ti, de hacer algo por ti, incluso de dar su propia vida por ti. Si tienes suerte lo encuentras. Por ahí probablemente alguno incluso daría su vida para que tú estés bien. Eso podrían hacer los hombres. Probablemente nos podríamos topar con alguna persona así. Versículo 8, más Dios. Sí, hay bondad por ahí escondida en el mundo, claro que hay, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo me he atrevido a pensar delante de Dios que no soy tan pecador y que a lo mejor por no ser tan pecador merezco ciertas cosas. Y cuando voy a los pies del Señor me doy cuenta que no, que soy un completo pecador. Y me doy cuenta que aún en esa condición, Cristo Jesús vino a morir por mí. No hay nada que usted y yo, mi amado hermano, hayamos hecho para merecer que Jesús, que Dios mismo tomara la forma de hombre y fuera colgado en un madero. No hay nada que nosotros podamos hacer o hayamos hecho para merecer tan grande favor, tan grande expresión de amor por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo Jesús de todos modos dio su vida. Es como si Jesús, imagínense que Jesús se hubiera cuestionado o hubiera dicho: oye Dios, papá, ¿de verdad quieres que yo muera por ellos? Míralos, te ofenden, te insultan, te niegan. A Jesús lo movió un amor genuino por la humanidad. Él sabía que su sacrificio iba a provocar que nosotros pudiéramos regresar a Él solo por medio de la fe. Es como si Jesús dijera: Padre, ellos no pueden, lo voy a hacer por ellos. Versículo 9. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, pues mucho más, repito, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Claro, claro, porque Jesús vino a hacer una obra completa. No dejó las cosas a medias, no dejó las cosas como que para listas para que nosotros empecemos a ganarnos nuestra salvación por medio de las obras. Jesús hizo la obra completa de tal manera que estando ya justificados en esa sangre, por él, claro que sí, seremos salvos de la ira de Dios,
de la que nos habló Pablo en los capítulos anteriores. Esa ira que viene por el pecado. Hay una enemistad, había una enemistad porque el pecado estaba ahí en medio y Jesús vino a justificarnos por medio de su sangre, y claro que siendo justificados entonces seremos salvos, porque cuando estemos delante del tribunal del Señor vamos a ser declarados justos. Gracias a mi amado Señor, a Jesús. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Pablo está diciéndonos las cosas una y otra vez, a ver si así nos queda claro lo que hizo Jesús por nosotros. En Filipenses capítulo 3 él dice algo al respecto. Dice: a mí no me es molesto repetirles las cosas, y para ustedes es seguro. Claro. Mientras más nos esté diciendo Pablo las cosas, más se nos van a quedar grabadas, más debe provocar en nosotros un agradecimiento hacia Dios por la obra que hizo para rescatarnos. No nos cansemos de hablar de lo que hizo Jesús. Si es necesario, hay que decirlo una y otra vez. Y no me refiero a decírselo a la gente, sino decírmelo a mí mismo. Recordar que en mi condición de pecado, Él vino y murió para poder justificarme. Y ya siendo justificado, entonces ser salvo. Ya estando reconciliados, claro que seremos salvos para su vida. Versículo 11. Y no solo esto, ay, Pablito diciéndonos, aún hay más, aún hay más. Sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estos, mi amado hermano, amigos, familia, esto son los resultados de haber sido justificados. De verdad, usted y yo no teníamos forma, no había forma de reconciliarnos con Dios. La única forma que pudo, la única forma en que esa reconciliación pudo darse fue a través de alguien justo, y ese es Jesús. Así que, mi amado hermano, la idea de hoy es que seamos conscientes de lo que Él hizo por nosotros, y ya estando conscientes de lo que Él hizo, entonces permanezcamos firmes. Van a venir golpes, nos van a tambalear. Seguramente, si al Señor me lo golpearon, si al Señor me lo crucificaron, si al Señor le enterraron unos clavos en los pies, en las manos, le laceraron la espalda, le pusieron una corona de espinas y le enterraron una lanza directa en su corazón para arrebatarle la vida, ¿por qué no habríamos de sufrir nosotros un poco? Apasionémonos por Él.
Vivamos por Él y para Él. No para mí y para mis placeres, mi beneficio. Permanezcamos firmes en la fe. Permanezcamos firmes en la fe esta que nos ha justificado, que nos ha dado acceso a la gracia y que ya justificados y reconciliados seremos salvos. ¿Qué le parece si oramos, familia? Ahí en su lugar usted dígale al Señor, cierre sus ojos, piense en Él, enamórese de Él. Padre, gracias, porque yo no merecía lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Pero esto no es un pago por algo que yo haya hecho. Es un regalo que tú decidiste darnos gracias al infinito amor que nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.